muy buenas tardes, profesor. Nuestro equipo es el equipo 1. Está conformado por Diana Pérez, Diego Pérez Velázquez y Eder y yo, su servidor, Brian Jeremy. Primero vamos a empezar. Yo le voy a hablar primero por la línea del tiempo sobre cómo se creó la base de datos, o sería una idea más o menos. Empezamos primero que los griegos se dieron cuenta de que usando sus dedos se crearon como que ideas donde pues fue como un instrumento para ellos que fue el conteo de dedos. Después de ahí pues viene siendo que el cálculos, que viene siendo piedras. Ellos se dieron cuenta que no bastaba con solo simplemente dedos, porque eran poquitos, eran 10 y 10 de los pies. Entonces, ellos prefirieron mejor usar piedras para así recolectar mayor información con datos. Después brincamos a Stonehenge. Él fue como que la primera persona, o así, donde él como que inventó como una máquina capaz de calcular la astronomía. Esta era capaz de capturar como que astronomía o eclipses y después seguimos con el ábaco. Fue a partir de los 2700 antes de Cristo. Fueron los romanos quienes le empezaron como a dictar, porque era un instrumento capaz de hacer como que ya no piedras, ya era más como que pequeño, y mejor prefirieron hacerlo con bolitas y más pequeño, y ya era capaz de usar de 5, 10, 20 o 50. Después pasamos a las tablas de arcilla, ya como 100 años después. Usó algoritmos y geometría. Eran tablas en sí de arcilla, donde se hacen como que con arcilla, principalmente así, y principalmente las tablas de Babilonia. De arcilla, estas se crearon en Babilonia, en la época de Babilonia, como 100 años después del ábaco. Pues sí siguió dando como el ábaco, pero como que introdujo los algoritmos y la geometría, así para hacer como que números más avanzados y sea más factible. Después seguimos con el mecanismo de Antícera. Fue llevado por Cicerón. Se dio cuenta de que había visto un planetario que principalmente como que introdujo como que una máquina para hacer como que más fácil el almacenamiento de datos. El mecanismo de Antícera quería saber, él lo llevó principalmente Cicerón, que era como que él quería saber cómo, desde que había visto un planetario, quería como que saber más acerca de cómo almacenar datos más grandes. Después siguió Plinio el Viejo, así le decían. Él siguió de Cicerón, pues como que fue su enseñanza, pero él aparte le metió algoritmos y astronomía. Esto le permitió que se hicieran como que más factibles los números al meterlos. Gerber siguió, pero en el ábaco. Él vio que como el ábaco no era nada más poquitos hasta el 100, él introdujo un sistema a base de 10. Esto le permitió que básicamente
máquina capaz de sumar. Se dio cuenta de que a partir del Renacimiento, que fue su época, se dio cuenta de que pues, a partir de pues, la evolución, pues era como que el más, creó la máquina como que mayor que podía sumar. Después seguimos con Napier. Creó un ábaco de varilla. Este ábaco de varilla, a diferencia del ábaco normal, se usaba como que más como a enorme escala y se pudiera usar como que en trabajos más elaborados. Luego Pascal, él creó sus llamadas pascalitas o pascualita, que era una calculadora capaz de almacenar demasiados datos a partir de un mecanismo. Después seguimos con Jorge. Él se guió de Pascal, él mejoró todavía más la máquina, llamándola cilindro de Nesbit. Este cilindro de Nesbit era una máquina que podía sumar y restar. En esta, Pascal nada más podía sumar y el Jorge nada más ya podía restar. Jacquard, utilizó tarjetas telar perforadas. Pues como que vio de otra manera, como otra manera de hacerlo más factible, usando las tarjetas perforadas. Luego Babbage, introdujo las máquinas analíticas. Él se dio cuenta de que no bastaba con solo usar tarjetas perforadas, ya que no era algo analítico ni lógico. Esto también, Lawrence, que sigue, ellos se ayudaron mucho porque tanto él como ella pues dieron como que fruto, fue fuerte en su apogeo de que las máquinas utilizan los algoritmos, algo que Babbage todavía no implementaba y Lawrence implementó. Ya en la última década de 1924, Hermann Holleder fue como que el debut donde muchísimas empresas se juntaron para ayudarlo y apoyarlo para así crear el IBM. Estas empresas pues era como de cómputo de todas las anteriores, ya sea de Babbage o Lenz, también la apoyaron. Esta fue como una decadencia de información a la informática, fue un apogeo donde inició mayormente la base de datos y así se concentró todavía más en la recolección de datos y información. Y pues en conclusión, toda esta línea de tiempo pues ayuda muchísimo porque desde la antigüedad los griegos pues se dieron cuenta de que pues ocupaban como que guardar la información en un espacio donde ellos querían. Entonces pues se dieron cuenta desde los dedos, evolucionando hasta Hermann Holleder, donde pues se implementaron todas las métodos donde se utilizaron ya pues creando la institución de IBM. Hola, muy buenas tardes, profesor. Nuestro equipo es el equipo 1. Yo les voy a exponer sobre todo lo que vimos en el donde vimos desde los inicios hasta ya cómo se implementaban. Esta parte es donde le explico pues los inicios hasta ya su apoyo. Empecemos con los griegos. En la antigua
progresión, ellos se dieron cuenta de que usando los dedos, sumando los dedos, tanto de las manos como de los pies, ellos se dieron cuenta que podía sumar y así dar como que una suma de dígitos o así números. Después seguimos con los cálculos en la misma época de los griegos. Estos se dieron cuenta de que no servía tanto usar los dedos. Ellos querían como que almacenar más información, ¿no? Números. Entonces ellos consideraron que usando piedras era más factible y así poder almacenar más datos. Entonces usaron piedras, en su lengua griega es cálculos, se certifica. Después llegó una persona llamada Stonehenge, que usó o inventó la primera calculadora astronómica. No tenía nada que ver con la base de datos, pero como que simuló más como que la rama más de astronomía y se enfocaba más en estudiar los astros y los temas. Después ya empezó el ábaco. Esta fue una época de Roma, de la antigua Roma. El ábaco pues se guiaba principal de calcular piedras, pero en vez de piedras usaron bolitas en un instrumento más pequeño. Entonces esto permitió que fuera más factible y más pequeño. Después siguieron las tablas de arcilla. Las tablas de arcilla fue introducido en la época de Babilonia. Babilonia vio que usando algoritmos y geometría en el ábaco era más factible y razonable al usar el ábaco, y permitía que se introdujeran más números o información. Después siguió el mecanismo de Cicerón. Lo introdujo Marco Aurelio Cicerón. Esto se dio cuenta de que al ver un planetario, pues creaba ese mecanismo de anticipo. Le permitió que al usarlo, pues abarcaba mayor información. Después siguió Plinio el Viejo, nuestro apodo el Viejo. Se llevó a cabo usando Cicerón, pero él dio como que una mayor parte usando algoritmos y astronomía, ya que el planetario pues estudia la astronomía. Después sería Gerber. Él usó el mismo mecanismo del ábaco, solo que se dio cuenta de que al sumar poquitos de 5, 10, que era lo máximo 100, no bastaba con solo 100. Él introdujo un sistema a base 10 que le permitió llegar al número infinito de números. Después, Leonardo da Vinci. Él fue como que el inventor de la primera máquina capaz de sumar en su época. Le permitió, como en su evolución, dar mayor parte a la base de datos. Después sigue Napier. Él siguió también en el ábaco, pero él lo hizo de varilla. Al hacerlo de varilla, él se dio cuenta de que Napier pues introducía más números y era más rápido introducirlos. Luego sigue Pascal. Él se dio como en
inventó una máquina donde calculaba el mecanismo de un algoritmo. Esto pues le llamó, como su nombre, Pascualitas. Después siguió con G. Se basó en la máquina de Pascal, pero él la mejoró añadiendo un cilindro de Nesbit. Era una máquina mayor y factible, ya que podía sumar y restar. En el de Pascal solo podía sumar, y ya en el de Nesbit ya era capaz de restar. Después seguimos con Jaguar. Utilizó tarjetas perforadas, es decir, tela. Estas eran así tarjetas introducidas para hacer mayor la base de datos. Babbage introdujo una máquina analítica. Esta máquina analítica le permitió que fuera más factible almacenar datos, ya que era un poquito más análogo o analógica. Después, tanto Lawrence también siguió de Babbage. Ellos fueron bastante unidos para formar la base de datos, ya que Lawrence añadió un algoritmo permitiéndole a Babbage que fuera todavía más eficiente su máquina. Entonces, ellos dos fueron como que el auge para crear lo que sigue, que es el IBM, ya que Hermann Kohler introdujo a todas las empresas de cómputo a una misma sola, creando una información de la revolución. Esto pues le dio como que un auge a todo lo que es la base de datos, permitiéndole que ya se pudieran almacenar la información que ellos querían desde un inicio. Pues en conclusión, desde la antigua Grecia hasta la información de la revolución, pues ellos cumplieron con su objetivo, ya que desde el inicio ellos querían almacenar datos a partir de números o dígitos, y pues escalando, evolucionando todos, ellos se dieron cuenta, pues ya Hermann Kohler pues juntó a todos y ya creó el IBM, la institución. Ya. Bueno, el siguiente tema que vimos durante la clase fue el sistema gestor de base de datos. Principalmente, ¿qué es? Pues es una recolección de datos para acceder a otros datos que queremos. Se reparte en tres niveles: el nivel físico, el nivel lógico y el nivel de vistas. El nivel físico es el cómo vamos a acceder o almacenar datos. Esto para bueno, el siguiente tema que vimos en base de datos fue el sistema gestor de base de datos. A diferencia de la base de datos, es que recolecta datos específicos para acceder a otros que decíamos. Se reparte en tres niveles: el nivel físico, que es el cómo. Es cómo vamos a almacenar datos o información en la base de datos. El nivel lógico es el que vamos a almacenar, ya sean números, letras, palabras, perros, gatos, lo que sea. Y el nivel de vistas es el externo. Aquí se centra más el individuo como tal, ya que a través de todo esto, pues ya es el individuo solito y ya nada más ve toda la base de datos, pero no ve los demás. Tiene sus componentes, que es el motor. El primero es el motor de búsqueda. Evalúa y gestiona que los datos para los
que vamos a buscar, los datos que vamos a buscar. En el procesador de consultas, SQL es la estructura de consultas, del lenguaje de consultas. Aquí transformamos la búsqueda, la tradujimos a su lenguaje. Esto para que el sistema pueda funcionar de mayor manera. Después seguimos con el diccionario de datos, o sea, los metadatos, es decir, datos sobre otros datos. En este incorporamos mejor lo que es el SQL y para buscar la información. Después seguimos con el control de concurrencias. Los datos pueden llegar a ser falsos o varios, entonces se lleva un control de concurrencias, ya que evita anomalías externas o de otro tipo. Después seguimos con la gestión de transacciones. Acompaña la atomicidad. La atomicidad es decir que si metemos un dato ya no lo podemos reducir a más, ya se queda así establecido. Hasta aquí les voy a poner como un ejemplo donde se ve mejor el nivel físico a los tres niveles. Imaginemos que un individuo va a la biblioteca, aquí, pues se mete a la computadora a buscar un libro. El libro sería el nivel lógico. El libro sería el nivel lógico. Entonces, en el nivel físico, el físico es lo de cómo vamos a investigar o buscar el libro. El nivel de vistas sería lo que sigue el individuo, ya que él no ve lo que atrás de la computadora como tal, atrás lo que buscan, ya sea, no sé, él busca un libro de, no sé, el Principito, y puede buscar atrás, editorial de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, el nivel de vistas es el externo, lo que no ve. Al final, en la tabla de búsqueda, pues, un ejemplo sería cuando buscamos en internet, pues no vemos cuántas información llega. En el procesador de consultas es meterlo a un programa. Esto para que se meta mayormente pues, los datos que queremos de la recolección a una tabla. El diccionario de datos, un ejemplo sería datos sobre otros datos, o sea, decir que un individuo se llama Juan, pero tiene 19, 20 años, es el diccionario que su otro dato sería 19 años. El control de concurrencias sería como cuando vamos al banco. Pasa por diferentes controles, así, para evitar las anomalías, ya sea robos o extorsiones. La gestión de transacciones, un ejemplo sería cuando varias personas quieren cambiar un dato al mismo tiempo, pues no lo puede hacer, ya que primero investiga qué puede hacer ya para transferirlo a... Bueno, para continuar con el siguiente tema que vimos es el modelo de entidad-relación. Se basa principalmente en un plano donde se presenta nuestra base de datos antes de programarla en SciSQL. Este modelo permite que metamos entidades y atributos en su relación entre sí. Permite qué datos vamos a meter y cómo los vamos a consultar entre sí. Para entenderlo mejor, vamos por qué es entidad. Entidad
es cualquier cosa, objeto, animal o persona. Se divide en dos, en fuertes y débiles. Las fuertes se caracterizan por sí solas, ya que existen por sí solas. Un ejemplo de ello es un doctor y un cliente, ya que el doctor existe por sí mismo, al igual que el cliente. La entidad débil, se caracteriza por ocupar un atributo para existir, ocupa un atributo para existir, porque ya que si la entidad fuerte pierde si existe debe de existir entonces se relacionan entre sí. Un atributo es cualquier característica que tenga un objeto, la entidad, ya sea, igual se divide en simples y compuestos. En simples tenemos como ejemplo la edad, la fecha, un precio, de color, tamaño, forma, lo que sea que caracteriza a un objeto, o sea, la entidad que estamos hablando. Y atributos compuestos, se diferencia del simple, ya que el compuesto se pueden haber varias mixtas, ya puede ser como que una dirección, pues puede haber calle, número, colonia, estado, y el simple no, solo es la única. También se basa en las llaves primarias, foráneas y llaves únicas. Para hacerlo más la relación, se emplean estas llaves para hacer las tablas que queremos hacer. Aquí mostramos un ejemplo donde se muestra que el dueño, hay un identificador que es el PK, que es la llave primaria, le metemos ya sea lo que queramos, 1, 2, 3, su nombre y su teléfono, que aquí podemos hacer, Sana, Luis y Mónica. En la otra tabla se muestra un identificador de mascota, igual con la llave primaria. En esta se muestran otro identificador, 101, 102 y 103. Acá sus atributos y acá hasta el último llave identificador de dueño. Esta tiene un FK. Su diferencia de ellas es que la llave primaria solo existe en una sola y la llave foránea esta permite que se relacionen entre sí. Aquí vemos su relación entre sí. Y la llave única, que no tenemos aquí, pues esta es como un ejemplo no hace un nombre y ponemos su CURL. Esta CURL pues es la única key. Su nombre puede existir varios Luises, varios Pablos, pero su CURL es único, es lo que lo caracteriza ahí. Bueno, para continuar los siguientes temas, toca el curso que es la introducción al uso de la memoria. Ya supongamos que ya metimos los datos que deseamos meter a la base de datos. Entonces, al introducirlos a la memoria, crea un problema. Es que la memoria no es infinita, o sea, es decir, que hay un límite. Este límite existe cuando estos tipos de datos se consumen, es que el int, hay dos, int es de 4 bytes y int de 8 bytes. El que ocupamos es el de int 4 bytes, ya que nos reduce más para hacerlo lo más posible, la redundancia más posible, para que así podamos no hablar tanto información en la base de datos. También, pues, aquí vemos varios ejemplos donde, pues,
metemos un atributo. El atributo es un departamento. Este departamento, recibimos, ocupa demasiadas palabras, letras. Entonces se recorta para hacerlo más mejor y que no ocupe tanto espacio en la memoria, ¿verdad? Entonces lo ponemos como de 1. Igual aquí en casa, pues ponemos nada más la C y 1 para evitar tantos letras o variables. Igual, igual. Si queremos cualquier cosa o así, pues nada más le ponemos cada uno y su número. Tenemos hay un tema de indexación. Se basa principalmente en el índice. Lo vemos claro cuando queremos encontrar un libro, pues nos vamos en la parte del índice. Ahí si quieres encontrar como que, no sé, un capítulo, introducción o así, nos vamos en la parte del índice. Así para encontrarlo mejor. Aquí pasa igual. Si queremos en una tabla encontrar no sé, A1, no sé, Luis, pues nos vamos a A1, que es Entonces, pues es lo que nos quiere decir al implementarlo en la base de datos. Bueno, para continuar los siguientes temas, toca el curso que es la introducción al uso de la memoria. Ya supongamos que ya metimos los datos que deseamos meter a la base de datos. Entonces, al introducirlos a la memoria, crea un problema. Es que la memoria no es infinita, o sea, es decir, que hay un límite. Este límite existe cuando estos tipos de datos se consumo, es que hay dos, int es de 4 bytes y int de 8 bytes. El que ocupamos es el de int 4 bytes, ya que nos reduce más para hacerlo lo más posible, la redundancia más posible, para que así podamos no haga tanto información en la base de datos. También, pues, aquí vemos varios ejemplos donde, pues, metemos un atributo. El atributo es un departamento. Departamento recibimos, ocupa demasiadas palabras, letras. Entonces se recorta para hacerlo más mejor y que no ocupe tanto espacio en la memoria, ¿claro? Entonces lo ponemos como de 1. Igual aquí en casa, pues ponemos nada más la C y 1 para evitar tantos letras o variables. Igual. Si queremos cualquier cosa o así, pues nada más le ponemos cada uno y su número. Tenemos hay un tema de indexación. Se basa principalmente en el índice. Lo vemos claro cuando queremos encontrar un libro, pues nos vamos en la parte del índice. Ahí si quieres encontrar como que, no sé, un capítulo, introducción o así, nos vamos en la parte del índice. Así para encontrarlo mejor. Aquí pasa igual. Si queremos en una tabla encontrar no sé, A1, no sé, Luis, pues nos vamos a A1, que es Entonces, pues es lo que nos quiere decir al implementarlo en la base de datos. Para continuar con los esquemas ya vistos, sigue con los esquemas. Aquí se ve más profundamente lo que vimos en el anterior. Aquí está la caja. Aquí se diferencia en esquemas e instancias. Un esquema es
esa es la seña tal cual de la base de datos. Lo que hayamos visto, la tabla, columnas o renglones. Aquí un ejemplo es que es la estructura, que son los huecos donde van las fotos, el tamaño que deben tener y el orden de páginas. Y la instancia es la dinámica del usuario. Un ejemplo de ello es cuando el usuario quiere cambiar de, no sé, meterle datos, variables, lo que sea, pues esa es la instancia. Aquí vemos cómo se divide el modelo, el esquema se divide en tres modelos. El modelo conceptual, pues, es el más alto, en donde vemos qué datos vamos a meter. Aquí un ejemplo es un restaurante, ese es el atributo, que hay clientes, hay hamburguesas y los clientes hacen pedidos. El siguiente es el modelo lógico. Igual tomamos el mismo ejemplo del restaurante. El modelo lógico capta como que cómo lo vamos a hacer o qué vamos a meter. Y aquí tenemos de la hamburguesa, necesito saber el nombre, precio, ingredientes. Aquí, como vemos, pues son el nombre, precio y ingredientes son los atributos. Del cliente, que necesito saber su nombre y teléfono, aquí son las llaves. Y el último, que es el modelo físico, aquí pues, es el resultado en sí de las tablas. Y aquí un ejemplo es los ingredientes van en el refrigerador, marca Samsung en el Vodafone, los pedidos se anotan en una tabla en el sistema. El esquema, tenemos un ejemplo aquí, es que el esquema es un molde de un pastel, la instancia es el pastel que sale del molde en este momento. Su diferencia es que el esquema y la instancia es que el esquema ya está estático, ya no se puede cambiar. En cambio, a la instancia se puede cambiar al usuario, depende del usuario. Otro ejemplo es que el esquema, como dijimos, no cambia. Una vez que copias un álbum, los datos de la tabla con sus títulos, el nombre, es el que no cambia. En la instancia cambia todo el tiempo. Puede tener 5 fotos, mañana quitas una y pones 3, depende de cómo lo quieres ver. Pues en base, en conclusión, pues nos ayuda mejor a entender cómo aplicarlo de mejor manera a la base de datos, ya que pues nos ayuda, ya que pues sí concentra mucho, porque pues nos reduce mucha la información. Y para el penúltimo tema tenemos la base de datos relacionales. Es en general pues el conjunto de elementos de datos que van a una tabla. Tiene como permite que las llaves permite que cada atributo pues tenga mejor realidad. Entonces, como las tablas, dijimos que se guardan en ellas los valores o lo que queramos poner. Cada tabla tiene varias columnas. Estas columnas tienen un nombre único, como lo podemos ver. Existen también tuplas. Una tupla es es un registro. Un registro es como 1 a 1, y es todo todo esto es nombre, apellido, fecha de nacimiento. Eso es una tupla. Los atributos son las características en sí de la entidad. La entidad, pues, es el alumno en sí. También en la base de datos relacionales existen llaves foráneas o primarias. Esto en PK. Estas tienen relación entre sí con la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos el alumno A1, ponemos A1
como lo vimos en los anteriores temas, donde G es M1, que es la materia en sí, y el alumno, es como que la segunda llave, y así se entrelazan entre sí para que estén como que repartidas la información en cada una de ellas y pueda verse más claro o más fácil buscar cada dato. Y pues en conclusión pues ya nos ayuda más un poquito a lo relacional, porque permite la distribución de datos entre sí en cada columna. Ya en buscar nada más en una tabla podemos encontrar lo que dice aquí, ya sin buscar esta ya nada más encontrando esta, pues ya con la llave pues ya se encuentra de manera más rápida y sencilla. Bueno, para ya concluir los temas que vimos en la clase, este es el último, que es el lenguaje de 6 ciclos. El lenguaje de 6 ciclos significa estructure, o sea, es decir, el lenguaje de consulta estructurado. Se define por que es un sistema que nos permite meter los datos, pero ya no nos deja hasta cómo obtenerlos. Por eso es el lenguaje de cálculo. O sea, nos permite meter los datos que queramos o deseamos, pero no nos permite ya como que sacarlo. Su propósito es que permite a que los usuarios y las aplicaciones se comuniquen con una base de datos relacionales. Como en el anterior tema, es un lenguaje. Aquí la base de datos, las tablas y todo esto que metimos los datos, aquí se mete para ingresarlos a este lenguaje. Se divide en subpuntos. DLL, que significa lenguaje de definición de datos, y DML, lenguaje de manipulación de datos. Su diferencia entre ellos es que el lenguaje de definición es que realiza lo que queremos hacer. O sea, mete los datos y nada más. Manipula los datos, es decir, ya los borra, mete más, los consulta, depende. Se ayudan entre sí para crear lo que es 6 ciclos, para ya hacerlos todos. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que, como en el anterior tema, vemos que tiene sus nombres, sus atributos y sus entidades. Aquí lo único nuevo es que aquí hay 3 conceptos. Aquí en el select, que significa mostrar, aquí le ponemos nombre y ciudad. Aquí queremos mostrar de dónde viene el nombre. O sea, si queremos poner Ana, pues le ponemos nombre, ciudad Ana, y nos da Ana Marel. El D es para de qué estamos hablando. Estamos hablando de alumnos, que es el nivel. Y el dónde es el aquí se usa una condición. Si queremos buscar, no sé, su edad, que sea mayor o igual a 18, pues el código nos va a mostrar pues los que son arriba o igual a 18, pues nos va a mostrar. Es decir, que como Ana es mayor a 18, pues esta nos va a mostrar, y Luis